¿Qué es la fe? ¿Es creer? ¿Es ir un poco más allá de creer? Bueno, para que te des una idea de la dimensión de lo que vamos a hablar en este video, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, creer no es tener fe. Si es la primera vez que estás acá, este canal se llama Conociendo a Dios. Mi nombre es Lautaro Librandi y subo contenido cada semana para que puedas justamente acercarte más y conocer cada día más a Dios. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like, compartirlo, activa la campanita para que veas cada nuevo video que voy subiendo y déjame en los comentarios si tenés alguna duda, ya sea de este video o de cualquier otra cosa que quieras que yo haga un video y te lo pueda explicar. Déjamelo en los comentarios y lo voy a hacer totalmente con mucho gusto. Ya sin más, empezamos. Algo muy importante a la hora de entender los conceptos de la Biblia y los conceptos de Dios es quitar del medio nuestra mentalidad y poder entender los conceptos que queremos comprender de Dios desde la propia Biblia. No tratar de interpretar algo nuestro, no tratar de yo suponer qué es la fe en este caso, sino que podamos ir a la Biblia y entender qué es fe para Dios y no yo suponer qué es fe para Dios. ¿Se entiende? La diferencia está en que yo, si supongo que es fe para Dios, voy a estar equivocado, probablemente o muy seguramente esté equivocado. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia encontramos la verdad de qué es fe en este caso para Dios. Efesios capítulo 4 verso 11 nos muestra que Cristo constituyó 5 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso es importante que podamos entender qué es fe, porque necesitamos ir a la unidad, y para ir a la unidad de la fe todos tenemos que entender lo mismo por fe. Si alguien piensa que fe es ir a la iglesia y otros piensan que fe es orar, algunos van a ir a la iglesia pensando que eso es fe y otros van a orar pensando que eso es fe, cuando lo que va a pasar es que no va a haber una unidad. Para que haya una unidad, ambos necesitamos, o todos necesitamos, entender lo mismo para luego obrar de la misma manera. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice de que hay algunos que trastornaron la fe, y trastornar tiene que ver con sacarlo de su diseño, sacarlo de su lugar, deformarlo, ¿sí? Entonces hay gente que deforma la fe, que desestructura la fe, enseñando por fe algo que en realidad no es, para que justamente no lleguemos a esa unidad. Por eso en este video vas a entender perfectamente y al detalle qué es fe y cómo hay que obrar para ser una persona completamente de fe. Para poder entender claramente qué fe, vamos a ir a lo que Jesús nos enseñó. Lucas capítulo 17, en el verso 5 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. Cuando vemos, los discípulos le piden a Jesús que aumente la fe de ellos, a lo que Jesús no les ora. Jesús les podría haber orado, puesto la mano como normalmente se hace en una iglesia y decirles: Padre, aumenta la fe de ellos. No, lo que Jesús hace pareciera que no les responde, pero obviamente sí se lo estaba respondiendo. Jesús le dice que para que su fe crezca, ellos tenían que tener la fe como un grano de mostaza. Muchas veces el error es pensar de que Jesús hablaba del tamaño de un grano de mostaza. Algunos piensan de que la fe es tan poderosa que con un pequeño tamaño de fe podemos hacer cosas muy grandes, cuando no, Jesús no habló del tamaño. Jesús dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Al utilizar el término como, no está hablando de tamaño, sino que está hablando de todas las cosas, incluido obviamente el tamaño, pero no solo tamaño, sino la naturaleza del grano de mostaza. Entonces nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza. Si entendemos qué es el grano de mostaza y cómo funciona, vamos a entender cómo funciona la fe. Y Jesús obviamente no se lo explicó. Mateo capítulo 13 verso 31, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces lo que Jesús nos mostraba con el grano de mostaza es que el grano de mostaza tiene la capacidad de arrancar muy pequeño, porque es una semilla muy pequeña, pero cuando se planta y comienza a crecer, se hace el árbol más grande. Entonces quiere decir que cuando Jesús nos decía de que tenemos que tener la fe como un grano de mostaza, tiene que ver con una fe que va siempre en aumento. Por eso los discípulos le decían: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús lo que quería tratar de decirles en código, ¿sí? Siempre como está toda la Biblia, en código y cifrada, era hacerles entender de que necesitaban que su fe vaya cada vez más en aumento, que vaya creciendo, que sea como el grano de mostaza, que arranque pequeño pero que termine y su final sea grande. Entonces, para que algo crezca por naturaleza, lo único que necesita tener es vida. Cuando algo no crece es porque está muerto. Podemos tener plantas que están paradas, que están secas, ¿sí? Que están muertas, y uno lo que va a ver es que la planta está ahí parada pero no crece. Entonces quiere decir que tener vida es igual a tener crecimiento. Por eso muchas personas se estancan en el evangelio. ¿Por qué? Porque por dentro
están muertos porque no pueden crecer. Entonces, para que nuestra fe crezca, lo único que vamos a tener que hacer es darle vida. Necesitamos tener una fe viva para que por naturaleza la fe comience a crecer. Si tenemos una fe muerta, entonces nunca nuestra fe podrá crecer. Y eso nos lo explica Santiago. Santiago capítulo 2 verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, para que nuestra fe tenga vida, lo que vamos a tener que hacer es darle obras. Cuando nuestra fe comienza a manifestar obras, lo que pasa es que tengo una fe viva en mi interior. Y eso lo que va a producir es que sola, por naturaleza, mi fe comienza a crecer, pero yo soy el encargado de darle obras. Si no le asignamos obras a la fe, entonces nuestra fe está muerta y por lo tanto no tenemos una fe como nos dijo Jesús. Que ¿cómo es la fe que nos dijo Jesús? La fe como un grano de mostaza, la fe que arranca pequeña pero va creciendo para hacerse la más grande. Por eso entonces, si hablamos de que la fe tiene que ir en aumento, podemos entonces decir que la fe tiene distintos niveles y te voy a mostrar por la Biblia al menos 3. Y ojo, con esto no digo que son los únicos 3 niveles, al menos son los 3 que yo he encontrado. Si encontrás otro nivel más, déjamelo en los comentarios. Primer nivel de fe, Mateo capítulo 14 verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El primer nivel de fe que vemos acá es un nivel de fe que es poco, que lo que hace es que la persona constantemente esté dudando. Cuando llegan momentos difíciles, obviamente que cuando está todo bien no vamos a dudar, pero cuando vienen momentos difíciles en nuestra vida, muchos cristianos empiezan a dudar de Dios y eso evidencia que en sus vidas hay un nivel muy bajo de fe, que necesitan hacerla crecer. El segundo nivel de fe, Mateo capítulo 15 verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos el segundo nivel de fe, una fe grande. Que aquí, como podemos ver, ya la fe, cuando la fe ha crecido y se ha hecho grande, está en el segundo nivel. Lo que pasa es que en vez de dudar en medio de la circunstancia, porque la hija de esta mujer estaba enferma, en medio de esa circunstancia, en vez de dudar, la fe que ha crecido un poco ya más que la poca fe y ha madurado, lo que tiene es que Dios responde. Porque cuando hay fe y cuando no hay duda es cuando Dios comienza a orar y a responder nuestras oraciones. Y por último encontramos el último nivel de fe, el tercero. Hechos capítulo 6 verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Aquí vemos el tercer nivel. Ya Esteban no tenía poca fe ni tampoco tenía una fe grande. Lo que Esteban tenía era una inundación de fe. Esteban estaba lleno de fe, estaba hasta el tope de fe. Entonces lo que vemos acá es el tercer nivel de fe. Así como el amor tiene 3 niveles, que si te interesa déjamelo en los comentarios y te hago un video explicando por qué el amor tiene 3 niveles. La fe también tiene esos 3 niveles que al menos son los que yo he encontrado hasta ahora. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que ir avanzando de una poca fe a una fe grande y de una fe grande a estar llenos completamente de fe, para que no dudemos de absolutamente nada y en ninguna circunstancia en nuestra vida nos dobleguemos o nuestra mente o nuestra convicción se vea doblegada, sino que siempre nos mantengamos firmes en Dios independientemente de la circunstancia externa que podemos estar viviendo. Pero entonces, como podemos ver, estos niveles de fe se determinan porque la fe o se alcanzan porque la fe tiene obras. Por eso podemos ver a Jesús diciendo en algunas ocasiones: al ver Jesús la fe de ellos. La fe puede verse, la fe Jesús la puede ver. ¿Y por qué la puede ver? ¿Por qué la fe no se escucha y se ve? Porque la fe no son palabras, la fe son obras. Entonces ahora lo único que nos falta terminar de entender es cuáles son esas obras que demuestran fe, porque tampoco no son cualquier tipo de obras, no es la obra que yo pienso que va a demostrar fe, sino que son las obras que la Biblia nos muestra, que realmente evidencian y demuestran a nosotros que hay fe. Para eso vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 11 en el verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos de que acá, según Hebreos, la fe tiene que ser usada para cosas que no se pueden ver. ¿Y qué son las cosas que no se pueden ver? Son las cosas espirituales. Segunda de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas. Quiere decir entonces que la fe no tiene que ser usada para cosas terrenales, la fe tiene que ser usada para cosas espirituales. Muchos cristianos utilizan mal la fe, usan la fe para pedirle a Dios un auto, usan la fe para pedirle a Dios una casa, usan la fe para pedirle a Dios. No necesito fe para eso, porque eso son cosas terrenales. Esas cosas terrenales vienen por añadidura según la Biblia. La fe tiene que ser usada puntualmente para cosas espirituales, para cosas eternas, para cosas que mis ojos no pueden ver. Por eso la fe es la convicción de lo que no puedo ver, yo lo puedo alcanzar en Cristo Jesús gracias a que tengo fe. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Entender que las obras de fe son obras de carácter espiritual, son obras que me llevan a acercarme más a Dios, no son obras para alcanzar cosas terrenales, son obras para alcanzar propósitos eternos en Cristo. Te voy a dar un ejemplo bien rápido para que entiendas, por ejemplo, la primera obra de fe que la Biblia registra, para que entiendas perfectamente qué es fe. Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vemos que la primera obra de fe que registra la Biblia en Hebreos capítulo 11 y que nos la muestra en Génesis, la primera obra de fe es un sacrificio, es una ofrenda. Y recordad que ofrenda y sacrificio no solamente tiene que ver con darle dinero a Dios, sino también con ofrendar nuestra vida, como menciona el apóstol Pablo, que tenemos que ser un sacrificio vivo delante de Dios. Entonces vemos de que la primera obra de fe es darle a Dios. Es ofrenda, sacrificio, es darle a Dios, darle mi tiempo, darle mi vida, darle las cosas que me gustan y que a Dios no le agradan, darle mi voluntad para alcanzar su propósito, darle mis ofrendas de dinero, demostrándole mi desapego a lo terrenal, es darle a Dios. ¿Por qué? Porque para darle a Dios se necesita fe, para darle a Dios realmente necesito fe. La oración es una obra de fe, leer la palabra es una obra de fe, ayunar es una obra de fe, congregar es una obra de fe, servir a Dios es una obra de fe, porque son obras de carácter espiritual, son obras que involucran lo eterno, lo que no se puede ver, son obras que me llevan al propósito de Dios, son obras que naturalmente no las podría hacer si no estuviese la fe en mi interior. Hebreos capítulo 11, verso 5, el siguiente verso: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, pues lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otras versiones dice que tuvo testimonio de haber hecho la voluntad de Dios. La segunda obra de fe es hacer la voluntad de Dios, es priorizar la voluntad de Dios por encima de la mía. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vemos la tercera obra de fe, es cumplir con el propósito que Dios nos mandó a esta tierra. El propósito de Noé era construir el arca, salvar a su familia, preservar a la humanidad para que continuara el trabajo de Dios en la tierra. Entonces vemos de que Noé por la fe construye el arca. La tercera obra de fe es prepararme y es caminar y es obrar para alcanzar el propósito de Dios sobre mi vida. Entonces, como podés ver, las obras de fe son obras espirituales, son obras eternas. Si querés seguir viéndolas, seguí leyendo Hebreos capítulo 11 y vas a encontrar todo lo que dice por la fe y te muestra qué es lo que hicieron. Y eso que hicieron son las obras de fe, no son para cosas terrenales, no tenemos que usar la fe para cosas pasajeras. Necesitamos usar la fe para realmente darle nuestra vida a Dios en el nivel que Dios quiere que lo hagamos. Y por último, para terminar, Dios nos va a probar la fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, cuando refiere a que le va a probar la fe, entonces ahora que entendemos qué es fe, sabemos exactamente a qué se refiere Santiago. Cuando Santiago dice de que nos van a probar la fe y que nuestra fe tiene que ser probada, lo que nos van a probar son las obras de fe. Porque si pudiéramos resumir en una palabra fe, sería obras. Fe es igual a obras. Si en una palabra me piden definir fe, yo le digo obras. Pero obviamente no cualquier obra, las obras de la fe. ¿Qué es lo que Dios nos va a probar? Son esas obras. ¿Por qué Dios pone circunstancias en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vienen circunstancias difíciles en nuestra vida? Necesito seguir dándole a Dios porque esa es una obra de fe. Necesito seguir priorizando la voluntad de Dios porque esa es otra obra de fe. Necesito seguir caminando hacia el propósito de Dios porque esa es otra obra de fe. Por eso, en medio de las circunstancias difíciles, Dios prueba mi fe. ¿Para qué? Para ver si cuando todo me va mal sigo obrando de la misma manera que cuando todo me iba bien. Por eso necesito tener una fe grande, una fe madura, una fe crecida, ser un hombre lleno de fe, para que independientemente de la situación en la cual yo me encuentre por fuera, exteriormente, yo sigo avanzando y sigo caminando hacia el propósito de Dios sobre mi vida. Así que entonces, básicamente, la fe es igual a obras
de la fe. Así que espero que hayas podido entender perfectamente qué fe. Si te quedó alguna duda, déjamela en los comentarios, que lo respondo a todos, obviamente, y te voy a estar respondiendo y sacando esa duda. Así que espero que te haya gustado, y si te gustó, déjame un like, compartilo, suscríbete, activa la campanita, y ya sin más te dejo, y espero que te haya sido de mucha edificación y mucha bendición. Así que nos vemos en el siguiente video.